Amados, le propongo en esta mañana el mensaje impactados para impactar. Vamos a orar. Amado Dios, delante de ti nos presentamos en esta linda mañana, celebrando tu presencia en medio nuestro, reconociendo que eres lo máximo que nos ha ocurrido. Y hoy, amado Dios, tus hijos nos hemos dado cita en tu casa porque necesitamos adorarte en primer lugar en la hermosura de la santidad, decirte cuán grande tú eres y decir que nuestras vidas están, Señor amado, rendidos delante de ti, esperando solo en ti. Ahora, Señor amado, también necesitamos escuchar la palabra que has puesto en mi corazón para compartir con esta amada iglesia. Habla nuestras vidas, Señor. Tu pueblo ha venido a escuchar una palabra que salga en la cual salgamos edificados de tu casa y nos ayuda a vivir una vida más cerca de ti. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, querida iglesia, antes de sumergirnos profundamente en el mensaje que Dios ha dado a mi vida, quiero hacer una breve pausa y reflexionemos juntos sobre esta declaración. No es lo mismo ser asombrado por Jesús que impactado por Él. Aunque son palabras que incluyen en ello cierta cantidad de emociones, no es lo mismo ser asombrados que ser impactados por nuestro Dios. Muchas multitudes en el ministerio vasto de Jesús de 3 años y medio aproximadamente por los caminos de Jerusalén, por las playas del mar de Galilea, por las aldeas donde quiera que llevaba el mensaje, fueron asombrados por todo lo que él hacía. Por ejemplo, eran asombrados cuando Jesús sanaba a los enfermos de una manera poderosa, cuando calmaba la tempestad. Eran asombrados como cuando multiplicaba los panes y los peces, aun cuando hablaba con autoridad, de tal manera que decían: este habla diferente a los escribas y los fariseos. Cuando paralizó el viento y las aguas impetuosas en aquella noche en el cual el viento le era contrario a los discípulos y en el cual casi se ahogaban y casi naufragaban. Y cuando él reprendió el viento y el mar, muchos decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todos quedaban asombrados por Jesús. Era algo extraordinario. Como he explicado en otras ocasiones, cómo Jesús manifestaba sus 4 poderes increíbles, poderosos en su ministerio. Poder sobre las fuerzas de la naturaleza, como bien acabo de decir, poder sobre los demonios, poder sobre las enfermedades, poder aún sobre la muerte, que era capaz de levantar y resucitar a muertos. Todos quedaban asombrados por lo que Jesús hacía. Sin embargo, amados hermanos, el asombro es una reacción natural ante algo extraordinario. Somos asombrados cada vez que Jesús hace algo extraordinario, pero el asombro, amados hermanos, por sí solo no transforma corazones. Díselo a tu hermano que está a tu lado. El asombro por sí solo no transforma corazones. Díselo, por favor. No transforma corazones. Amados, muchos quedaron asombrados por todo lo que Jesús hizo, por lo que vieron hacer de Jesús. Sin embargo, cuando la situación se puso difícil para el maestro, cuando lo traicionaron y lo entregaron, muchos se fueron, casi todos se fueron. Amados hermanos, en esencia, los milagros no producen fe. Parece una paradoja, pero no, es lo correcto. Un milagro no produce fe. La gente quiere ver para creer, pero la fe es creer sin tener que ver. Eso es la verdadera fe. Esa es la genuina fe. Amados hermanos, cuando Jesús, la forma más hermosa y maravillosa de Jesús tocar el corazón es cuando se logra tener intimidad con Él. Amados hermanos, hay algo más profundo que ser asombrados por Jesús. Hay algo más profundo que ver un milagro del Señor. Hay algo más profundo, hay algo más hermoso que eso. No es el ser asombrados por el Señor, es ser impactados
por el Señor. Y es ahí, amados, en ese momento sagrado donde Jesús no solo llama tu atención, sino es cuando Él marca tu alma. Hay un momento en la vida, amados hermanos, cuando Jesús marca el alma de una persona, y esa marca no depende exclusivamente de algo poderoso, de algo majestuoso, de algo que sacuda los cielos, de algo que transforme las corrientes antagónicas, de algo que sea totalmente sensacional. Hay momentos en los cuales Jesús toca el alma de una manera diferente, pero provoca un cambio radical completamente en el corazón de alguien que ha creído en Él. Amados hermanos, algunos quedaron asombrados por sus milagros, pero hay dos personajes que en esta mañana quiero hablarles de ellos, abuelo de pájaro, que fueron impactados por el poder de Dios de una manera diferente. Algunos escucharon sus enseñanzas con asombro, pero hay dos de los discípulos de Jesús que fueron impactados por cosas sensibles, pero que provocaron algo extraordinario. Y vamos a llegar a ellos. Amados hermanos, hace 2 domingos atrás, el día 8 de junio, se conmemoró el día del Pentecostés. Exactamente 50 días después de Pascua viene el Pentecostés. Hace exactamente 2 domingos atrás fue este momento. Y ese fuego que descendió del cielo no cayó especialmente en espectadores sorprendidos por Jesús. Y quiero ser claro con esto. No, ese fuego no simplemente llegaron a gente que fueron sorprendidos por Jesús, sino vino sobre discípulos que fueron transformados por Él. Aquel fuego que descendió del cielo, el Espíritu Santo, llegó a formar parte y a empezar la iglesia de una manera poderosa. Lo hizo con gente que estaban preparados para ese gran toque, para ese gran propósito. Así que hoy, amados, quiero contarles una historia. La historia de 2 hombres impactados, pero luego de ser impactados, ellos pudieron impactar al mundo. Y esos 2 hombres son muy conocidos en la Biblia, pero especialmente los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles habla de ellos: Pedro y Juan. Le podríamos llamar a ellos como aquellos que reflejan exactamente la vida de muchos de nosotros antes y después del impacto de Cristo. Porque cuando el cielo impacta tu alma, hermanos, nunca más tú vuelves a ser igual. Vamos a ver entonces, vamos a sumergirnos en la historia de ellos, y como bien le dije hace un ratico, abuelo de pájaro, no vamos a profundizar, pero vamos a ver algunos eventos de estos 2 personajes para que usted se identifique con ellos y te des cuenta que Jesús toca a veces de manera diferente, pero cosas, y lo hace con un propósito eterno para que el hombre y la mujer puedan cambiar y vivir en el propósito glorioso de Dios. Vamos a ver a Pedro antes del impacto, Pedro antes del fuego, Pedro antes de recibir el toque bendito del Señor. ¿Saben? El apóstol Pedro era un hombre que tenía fuego, ¿no es verdad? Usted mira y analiza la historia de Pedro, ve el personaje de Pedro, te encuentra un hombre lleno de fuego, pero un fuego sin altar. Yo quiero más adelante ver esto. Era impulsivo, era valiente en palabras, pero frágil en los momentos tristes. Así era Pedro. Caminó sobre las aguas, el único que ha sido posible, y después de Jesús caminar por las aguas, dar unos pasos por encima del mar, fue Pedro. Sin embargo, cuando miró, quitó la vista del maestro y miró el fuerte viento y las olas impetuosas, empezó a hundirse. Así fue Pedro. Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 22 dice que además reprendió a Jesús para que no fuese a la cruz. Recuerda cuando Jesús le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea entregado en manos de pecadores y muera por el hombre. Pedro lo llevó aparte y le dijo: no hagas eso. Jesús tuvo que decirlo: apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo,
Es decir, Pedro reprendió a Jesús sin entender la cruz. Podemos ver a Pedro también a la hora cuando Jesús fue tomado, que Judas lo traicionó y fue tomado y lo iban a llevar preso. Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Recuerdan? Malco, el ayudante del sumo sacerdote, Jesús vino y le hizo el milagro y le pegó la oreja de nuevo. Pero Pedro, impulsivo, le cortó la oreja, que hizo él mismo liberar a Jesús. Sin embargo, él no se rendía a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era mucho más grande que lo que Pedro podía entender. Recuerden, amados, Pedro hasta el momento no había sido impactado de esa manera, había sido asombrado. Él veía a Jesús de forma extraordinaria, él amaba a Jesús, sin embargo, falló. Pero el lugar más duro y más triste de Pedro, en su historia, en su momento, donde cayó más bajo, fue cuando exactamente Jesús estaba preso, estaba siendo enjuiciado, lo tenían cerca y él se acercó y 3 veces Pedro negó a Jesús. Y dice la palabra, cuando el gallo cantó, Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 61, Jesús le había dicho a Pedro, tú me vas a negar antes que el gallo cante. Entonces, dice Lucas 22, 61, que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y es exactamente aquí donde quiero llevarles un instante, amados hermanos, porque esta mirada que el Señor da sobre Pedro, dense cuenta que no fue, amados, un momento feliz, no fue un momento de gloria, no fue un momento de esos gloriosos cuando Jesús resucitaba muertos, como a la niña de 12 años, o cuando sanaba al enfermo, como aquella mujer del flujo de sangre, o cuando reprendió el viento y el mar, o cuando alimentó a los 5,000. No, es cuando el momento más triste de Pedro, el momento más absurdo de él, el momento en el cual él cae a lo más bajo, cuando está allí abajo, bien abajo, Jesús lo mira. Pero esta mirada no fue una mirada de juicio, fue una mirada sin palabras, solo una mirada que no lo condenó, que lo llamó de regreso, una mirada que decía, Pedro, aún te amo. De tal manera fue esa mirada penetrante de Jesús, que Pedro, dice la palabra del Señor, que salió de allí amargamente llorando y salió corriendo, y dice que su alma fue desgarrada, de tal manera que Pedro ya nunca más volvió a ser el mismo. Fue impactado por una simple mirada. Amados hermanos, a veces no se necesita un sermón. Una mirada de Jesús puede quebrar más que 1000 palabras. Y Pedro lloró amargamente, una simple mirada. Amados hermanos, como hoy, en los días de hoy, estamos viendo los milagros sensacionalistas. Usted entra a YouTube, entra a las redes sociales y trata de ver, y la gente quiere ser impactado, quiere ser asombrado por cosas sensacionales. Y miramos lo que está ocurriendo. Pero quiero decirte, no es la cantidad ni la grandeza, simplemente una mirada de Jesús mirando el corazón de alguien es suficiente para que esa persona cambie totalmente y para siempre. De tal manera fue esta mirada, amados hermanos, que Pedro, la corteza que había alrededor de él fue quebrada. Hubo quebrantamiento en Pedro. Es igual la imagen de cuando usted quiere disfrutar del agua o la masa de un coco. Usted no puede ese coco comérselo con la corteza. Es necesario que esa corteza que cubre completamente la masa y el agua que está dentro sea quebrada, sea rota. Y a veces Dios nos pone en situaciones en las cuales caigamos más abajo, bien abajo como Pedro,
para poder allí abajo quebrantar esa coraza que hemos formado por años, y a veces en la iglesia hemos formado por años una coraza alrededor de la esencia verdadera y única que tenemos dentro. Nuestro espíritu, nuestra alma tiene que ser quebrantado para que salga lo mejor de allí. Y eso ocurrió con una simple mirada, una mirada que lo cambió todo. Fue allí, bajo la mirada del amor, que el Espíritu preparó el altar. Decíamos al principio, Pedro tenía fuego, pero no tenía altar. Pero es aquí, en este momento, cuando llegó allá abajo, cuando llegó al lugar más inhóspito de su alma, cuando quebró todo lo que había alrededor de Pedro, y su alma fue abierta. Es allí, amados, donde el Espíritu preparó el altar. ¿Y qué de Juan? ¿Quién es Juan? Leemos el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, el Apocalipsis inspirado. El Espíritu Santo reveló la revelación a Juan de lo que iba a acontecer. Pero, amados, no se confundan. Antes del impacto de Juan con Jesús, Juan no era tan tranquilo y tan pacífico y tan amoroso como hoy podemos ver a Juan. Juan no era tan tranquilo como creemos. Usted mira el Evangelio de Juan y te encuentras el texto sublime que recoge toda la Escritura en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted lee las cartas de Juan, sublimes cartas, te encuentra cómo del corazón de aquel pastor había un corazón grande, amoroso. Decía: hijitos míos, amaos los unos a los otros. ¿No es verdad? Cuando usted ve a Juan en 1 Juan 1:9 y lo escucha, él hablando del perdón, Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miramos a Juan desde aquí, desde ahora, desde nuestro momento, y miramos a Juan de una manera diferente. Decimos: wow, qué hombre transformado, qué hombre tan sin igual. Sin embargo, cuando usted mira a Juan en sus inicios, cuando usted mira a Juan siguiendo a Jesús en su ministerio, cuando usted ve, fíjense hermano, él había visto todos los asombros que todos tenían de Jesús, como le expliqué con Pedro. Juan también había sido testigo de todo eso. Sin embargo, este Juancito, Jesús cuando lo llama en Marcos capítulo 3, versículo 17, ¿sabe cómo Jesús lo llama? Boanerges. Y eso significa hijo del trueno. Boanerges era Juan. ¿Cómo es posible que un discípulo, el discípulo del amor, el apóstol del amor, antes Jesús mismo lo llamaba hijo del trueno? Es decir, que Juan tuvo que pasar por un proceso en el cual el Señor tenía que cambiarlo completamente para entonces encomendarlo a que el mundo fuese impactado por él. ¿Saben qué ocurrió en Lucas capítulo 9, versículo 54? Venía Jesús con sus discípulos desde Galilea e iban a Jerusalén. Y llegaron a una aldea de samaritanos para comprar provisiones y seguir a Jerusalén. Pero, ¿qué ocurrió? Los samaritanos, que no tenían buena relación en judíos y samaritanos, si usted va a Juan capítulo 4, te encuentra cuando Jesús habla con la mujer samaritana, que ahí habla del problema que hay entre samaritanos y judíos. Dice que aquellos samaritanos de Lucas capítulo 9, versículo 54, no quisieron atender a Jesús, ni siquiera le dieron bienvenida a los apóstoles. Dice Juan y Jacobo, ellos dos eran hermanitos, Juan y Jacobo, pero los dos eran de Anjá. Y dice Juan, le dice a Jesús: maestro, vamos a orar y vamos a pedir que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Amados hermanos, ¿saben quién es Juan? Que quería que sea consumida por fuego, amados hermanos, aquella aldea de los samaritanos.
Quiere que mandamos, dice así el pasaje, quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma. ¿No te parece paradójico cuando usted lee el Evangelio de Juan, la historia de Juan? Pero es que tampoco termina ahí el Juan que todavía no había sido impactado por el Señor. Dice que en Marcos capítulo 10, versículo 37, miren hermano, esto es poderoso. En Marcos 10, 37 hay algo aquí que sacude. Dice que Jesús, de nuevo, ellos eran una buena yunta entre Juan y Jacobo, sus hermanos. Vinieron donde está Jesús y le dijeron, mira Señor, nosotros queremos que en tu reino nosotros estemos sentados, uno a la derecha tuya y el otro a la izquierda. Mira cómo dice el pasaje. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Oh, hermanos míos, amados hermanos Juan, amados hermanos y Jacobo tenían ambición. Sí, querían lugar de preferencia, pero aún no entendían el corazón del maestro. Todavía Juan no entendía el corazón del maestro. Cuando te das cuenta, amados hermanos, lo que está pasando, te das cuenta que Jesús estaba trabajando con personas imperfectas. Amén. Pedro imperfecto, Juan imperfecto. Sin embargo, pasó algo. Exactamente alrededor de la cruz hubieron eventos que no fueron muy llamativos como la mirada de Jesús que impactó a Pedro, pero ahora aquí, ¿cómo fue impactado Juan? Dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo 13, cuando Jesús le dice a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar, dice en el versículo 13 que el versículo 13 dice lo siguiente, 23, el versículo 23, Juan 13, 23, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Oigan esto, cuando Jesús estaba diciendo, uno me va a traicionar, uno de sus discípulos, dice que al cual Jesús amaba mucho, estaba recostado al lado de Jesús. Y pues hizo señal Simón, Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro le dice a Juan, ¿quién es? Pregúntale quién es. Dense cuenta que Pedro no tenía esa intimidad tal con Jesús como Juan. Y Pedro le dice, oye, dale a ver quién es esa persona. Y el versículo 25 es fundamental. Él entonces, oigan esto, recostado cerca del pecho de Jesús, no al lado, ahora en el pecho, fue más al pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Amados hermanos, Juan se acercó tanto que escuchó el latido del Verbo hecho carne. Aleluya. Él se acercó tanto que escuchó el latido del corazón. Y a mí me encanta cómo el mismo Juan, que narra esta historia, en el versículo 21, dice que Jesús estaba conmovido en espíritu. Cuando él iba a declarar aquello, estaba conmovido en espíritu. Y usted sabe, como usted está conmovido, muchas veces su corazón late más fuerte. Y empieza a latir el corazón. Y Juan pone su corazón, su oído en el pecho del maestro, y él escucha el latido del corazón del maestro. Y es aquí, en esa intimidad tal con el maestro, que Jesús le revela la primera revelación gloriosa que tiene Juan, porque la otra más grande fue el Apocalipsis, pero en esta primera sencilla dice, aquel a quien yo le voy a dar el pan mojado, ese me va a traicionar. Y mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote. Amados hermanos, qué privilegio. Mientras otros discutían quién lo iba a traicionar, Juan escuchaba el corazón del Salvador, el latido del Verbo de Dios.
allá adentro, en intimidad con el Señor. Él escuchaba lo que las palabras no decían. Él escuchaba algo diferente, un latido que tal vez le decía: te amo, Juan, tal como eres. Te amo aunque te he llamado hijo del trueno, aunque te he apellidado a Boanerges. Te llamo, Juan, te amo tal como eres y tengo propósito con tu vida. Juan escuchó el corazón del latido del verbo de Dios. Amados, fíjense si fue impactado este hombre, que allí no hubo milagros, allí no hubo truenos, allí no hubo fuego. Allí solo Juan, en intimidad con el Señor, escuchó el latido del corazón. Y fue suficiente. Un latido que decía: estoy contigo. No te dejaré. No te desampararé. Y le bastó. ¿Por qué digo que le bastó, amados hermanos? Fue el único de los 11 discípulos de Jesús que permaneció al lado de él en la cruz. Fue el único al que Jesús le encomendó, le confió a su madre. Qué intimidad tan grande de Juan con el maestro, que le encomendó algo tan preciado. Le dijo: madre, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. ¿Cuál era esa confianza que el maestro tenía con su querido discípulo, amado discípulo llamado Juan? Mientras Pedro fue quebrantado por una mirada, Juan fue afirmado por el latido de un corazón. Aleluya. Esas son las cosas que hace el Señor, que a veces no se escuchan muy fuertes, a veces no tienen que sonar muy fuertes, pero transforman el alma y el corazón. Y transformaron el alma y el corazón de Pedro, transformaron el alma y el corazón de Juan. Y llegó después de la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Tuvo después 40 días y 40 noches con ellos. Fue y subió entonces, en el capítulo 1 de Hechos, dice la palabra que el Señor fue arrebatado, subió al cielo, y 2 varones con vestiduras blancas le dijeron: ¿por qué se quedaron así mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue arrebatado de vosotros al cielo vendrá otra vez para que ustedes estén también con él. Pero el Señor le había dicho: vayan a Jerusalén y esperen que ha de venir el Espíritu Santo sobre vosotros. En Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4, dice la palabra: y de repente vino del cielo un estruendo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vino el Pentecostés, el fuego del cielo descendió, pero no sobre gentes indiferentes, sino sobre corazones quebrantados y corazones cercanos. Aquellos 120 estaban preparados para recibir el toque de Dios. Aquellos 120 vinieron, amados hermanos, transformados por el Señor. Ya estaban transformados por el Señor, estaban impactados por el Señor. Pedro y Juan es el ejemplo claro de lo que el Señor había hecho en la vida de ellos. Y ahora el Espíritu hace o marca un antes y un después en la vida de estos 2 hombres. Amados hermanos, Pedro, impactado por el Señor con una mirada, lleno ahora del Espíritu Santo, ahora, amados hermanos, se levanta a predicar un gran mensaje como nunca antes. Y en Hechos 2:36, por ejemplo, él dice: este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amados hermanos, y ese día 3,000 personas fueron salvas, llenos de Dios. Un hombre impactado por Dios, un hombre imperfecto, un hombre lleno de miseria, un hombre lleno de flojedad en su carácter, en su temperamento. Ahora, amados hermanos, ha sido impactado por el Señor y lleno del Espíritu Santo. Amados hermanos, la mirada que lo restauró ahora lo envía. El fuego del Espíritu completa la obra que el amor de Jesús empezó en Pedro. Ahora es diferente, Pedro está lleno de Dios.
Ahora Pedro está lleno del Espíritu Santo. ¡Qué gran bendición! Un hombre transformado. Dice la palabra, si usted mira los primeros capítulos de Hechos, que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Los sudarios, los mantos de Pedro era suficiente para pasárselo a un enfermo por arriba y eran sanos. Amados hermanos, qué gran hombre de Dios se convirtió Pedro. Un imperfecto ahora en las manos del Señor es una vasija valiosa para la gloria y la honra del Señor. Y Juan, ¿qué decir de Juan? Juan, el que se recostó al pecho de Jesús, ahora es testigo del viento recio y las aguas y las lenguas de fuego. Él allí recibe el Espíritu Santo de una manera poderosa. Juan en ese momento, amados hermanos, no predicó. Ese día quien predicó fue Pedro. Él no fue el que predicó, pero fue lleno. Fue testigo. Fue columna de la iglesia naciente. El mismo que escuchó el latido del corazón del maestro, ahora siente el soplo del Espíritu en su rostro. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Con poder escribe el evangelio más profundo de los 4 evangelios. Si usted ve Mateo, Marco y Lucas son los evangelios sinópticos. Son evangelios que se dicen que son escritos desde la misma perspectiva, desde el mismo punto de vista. Ellos escriben, por ejemplo, Mateo con una genealogía para descubrir que Jesús era el Mesías, y lo lleva hasta José y María, lo lleva y te encuentra, amados hermanos, pero Juan no habla de genealogías de hombres. Cuando Juan comienza el evangelio a escribirlo, él lo lleva a la eternidad y a la eternidad. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando va al versículo 14, el mismo primer capítulo de Juan, dice, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, amados hermanos, que te encuentras no simplemente un apóstol que narra una historia, te encuentras un teólogo que profundiza la historia de Jesús, llevándolo directamente a que Él es Dios. ¡Qué gran bendición! Y eso fue aquel que pudo escuchar el sonido del corazón del Maestro. Amados hermanos, escribe las cartas más tiernas, como le conté hace un ratico. Dios es amor, hablando de la esencia de Dios, hablando del perdón de Dios, hablando de hijitos amados los unos a los otros. Y escribe el Apocalipsis más glorioso. En el Apocalipsis más glorioso nos encontramos nosotros al fin de los tiempos. Puedes leer esa revelación gloriosa, y fue exactamente cuando tal vez pensaba Juan que ya no había nada más para él, esperar la muerte en la isla de Patmos, donde estaba mandado y lanzado hacia allá para tal vez ya muriese. Y a lo mejor pensaba, se acabó mi vida, se acabó mi historia, ya he cumplido, pero no fue así. En los últimos años de su vida, el Señor le revela a Juan, amados hermanos, la gran revelación de todos los tiempos, que ha sido objeto de estudio de todas las generaciones habidas y por haber hasta que Cristo venga. Amados hermanos, todo ocurrió porque aquel discípulo fue capaz de tener intimidad con el Maestro. Amén. Es ahí, amados hermanos, el Espíritu Santo no vino a gente perfectas, vino a gente que había sido tocado por Jesús. Hoy Jesús también te mira, mi amado hermano. Hoy Jesús te invita a acercarte a su pecho, a tener intimidad con Él. Hoy el Espíritu Santo quiere llenarte de su poder. ¿Has fallado como Pedro? Tal vez te sientes como Pedro. Has fallado. A lo mejor te alejaste, o tal vez caíste como hizo Pedro. Pero Jesús te sigue amando y su mirada te busca. Su mirada está cerca buscándote porque te ama. Si hay algo, maestro, grande de nuestro Maestro, Él que nos ama tal y como somos.
imperfectos, pero nos ama y nos va a seguir amando. Has fallado, tal vez la mirada de Jesús es suficiente para que cambie tu vida. Pero tal vez también, como Juan, tengas hambre de intimidad con Jesús. Anhelas más que religión. Anhelas más que venir el domingo a la iglesia. Anhelas relación. El pecho de Jesús sigue abierto. Él está esperando, amados hermanos, que te acerques a Él, porque Él quiere tener amistad contigo. En Apocalipsis, el mismo apóstol Juan dice unas palabras que Jesús dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de intimidad. Eso Juan lo había experimentado. Juan había experimentado eso y ahora él puede decirlo a voz en cuello. El que se esté dispuesto a abrir su corazón para que Jesús entre, va a tener intimidad total con Él. ¿Tienes hambre de intimidad? Juan encontró la intimidad con el Maestro. El mismo que miró a Pedro, el mismo que permitió a Juan escuchar su latido, está hoy, amados hermanos, aquí en esta casa, en este lugar. Y Él escucha tu voz, Él conoce tu corazón, Él sabe lo que pasas, Él sabe lo que has hecho y Él sabe donde quiere que tú estés. Tenemos un Dios perdonador, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios que nos ama tal y como somos. Y el que murió en la cruz vive, y el que vive envió a su Espíritu para que también estemos llenos de Él y cumplamos así tu propósito. Y ese Espíritu del Señor en nuestras vidas no es para emocionarte, no es para impresionarte, sino para capacitarte para la gloria y la honra del Señor. Pedro y Juan fueron totalmente diferentes. ¿Necesitas una mirada que sane tu alma? Pedro recibió aquella mirada y fue cambiado. ¿Necesitas un abrazo del Maestro y escuchar el latido de su corazón? Juan fue transformado por ese simple latido. Hoy, amado hermano, puede ser el día en el cual el Señor marque la diferencia en tu vida. Hoy puede ser el día que cambie todo. Hoy puede ser el día que no solamente seas sorprendido por algo grande de Dios, sino impactado por el plan de Dios y por la persona de Jesucristo. Y cuando Él te toca, nunca, nunca, nunca vuelves a ser igual. En esta mañana hago un llamado. Si en tu vida y en tu corazón tal vez necesites arreglar algo con el Señor, es posible que hoy el Señor te ha dicho: mira cómo te pareces a Pedro, mira cómo te pareces a Juan, mira los impulsos, mira las acciones. Y tal vez como Pedro, mira cuán frágil eres. Hoy el Señor te dice: ven, porque quiero marcar la diferencia en tu vida. Y hasta que eso no pase, no podrás cumplir con lo que tengo preparado para ti. Hay alguien que esta mañana quiere que le pida al Señor por tu vida, interceda al Señor por ti, y sea impactado por el Señor y cambiado totalmente, genuinamente. Te invito a que levantes tu mano, porque voy a pedir al Señor por tu vida en esta hora. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere levantar su mano? Yo voy a pedir al Señor por ti nada más. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? No quiero que te quedes lejos de la oración. Dios quiere algo especial para ti. Dios te bendiga. Impactados por el Señor. Impactados por el Señor.
Pasen aquí los que levantaron sus manos, por favor. Todos un momentico. Voy a pedir al Señor por sus vidas en esta hora. Venga, no importa el tiempo que tengas. No importa. Hoy es día de bendición para tu alma. Bendición para tu vida. El impacto del amor de Dios. Y mientras oro, yo pido que el grupo alabanza pase, porque quiero que todos canten la canción Impactado. Vamos a orar. La otra congregación se pone en pie, por favor. Mis hermanos, pongan en pie. Voy a pedir al Señor por sus vidas. Cierren sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, en esta hora, Señor, nos identificamos con Pedro, nos identificamos con Juan, hombres imperfectos, llenos de miserias, de pecado, de traición. Pero hombres, Señor amado, que tú les amaste y se encontraron contigo con cosas insignificantes para otros, que tal vez otros no vieron, pero tú sí los viste. Y es ahí, Señor, en ese toque, en ese momento, cuando todo cambió. Señor, delante de tu presencia, presento a mis hermanos que están delante de ti, Señor amado, diciéndote: Padre, ayúdame a ser diferente, ayúdame a cambiar. Yo quiero, Señor, ser lleno de ti y tu Espíritu Santo me use para tu gloria y tu honra, y yo pueda vivir una vida llena de tu presencia. Amado Dios, aquí está tu pueblo. Mis hermanos se presentan delante de ti. Ahora sobre sus vidas pido que reposen esas palabras tiernas, como le dijiste a Pedro: apacienta mis ovejas. Te amo, Pedro, tal como eres. Te amo, Juan, tal como eres. Señor, que tu paz, tu fragancia inunde sus almas. Les ayudes a ser más que vencedores. Bendícelos, Señor. Bendícelos por el poder de la sangre de Cristo. Amén. 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 Cantamos el impacto. Aleluya. Dios te bendiga. Puedes sentarse. Gloria al Señor. El impacto
gracia, no hay cautivo, Dios, ya pasé de tu camino, es el Todopoderoso, Jesús incomparable, aquel que dijo un día nadie me quita la vida, me entrego todo amor, y me entrego todo ti, yo su gloria, impresionante, su gloria es impactante, su gloria impresionante, su gloria impactante, la gloria de Jesús es tan impresionante, sin imaginar su poder y cómo Él todo lo hará, y jamás lo hará, impactante. La gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder y cómo Él todo lo hará, y jamás lo hará, impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante, la gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar, Gloria a nuestro Dios. Él es un Dios impactante y quiera Dios que nuestras vidas puedan ser impactadas